pasaría si una directora de anime obsesionada con la perfección terminara atrapada dentro de la historia que marcó su infancia? Ahora imagina que ese mundo no es un sueño, es real, y peor todavía, ella sabe exactamente cómo termina, con muerte, tragedia y desesperación. Ese es el inicio de Setshu, un anime que engañó completamente a los espectadores, porque muchos pensaban que sería otro isekai más del montón, y hoy voy a contarte todo lo que ocurre en este anime con lujo de detalle. Prepárate porque esta historia pasa de una crisis creativa a una guerra contra el destino mismo. La historia comienza presentándonos a Natsuko Hirose, una joven directora de anime considerada una absoluta genio dentro de la industria. Su primera obra fue un éxito masivo, todo el mundo la admira, todo el mundo espera grandes cosas de ella, pero detrás de toda esa fama, Natsuko es una persona completamente vacía, no tiene vida social, no tiene amigos y no tiene tiempo para nadie. Toda su existencia gira alrededor del anime y entonces aparece el problema que inicia toda la historia, su nuevo proyecto, una película romántica, y aunque parezca absurdo, ella no puede avanzar con el guión porque jamás se ha enamorado. Natsuko entiende la animación, entiende la composición e incluso la dirección, pero no entiende los sentimientos humanos, y mientras el estudio comienza a presionarla, ella empieza a colapsar mentalmente, pues hay escenas donde la vemos literalmente aislada, durmiendo mal, comiendo basura y perdiendo completamente el control de su vida, hasta que sucede algo inesperado después de comer una comida en mal estado. Es ahí que vemos que Natsuko se desploma y aparentemente termina muriendo, pero cuando abre los ojos nuevamente, ya no está en Japón, sino que ahora está dentro de la historia condenada, la película de anime que Natsuko más amó durante su infancia, y es ahí que esta rápidamente entiende algo aterrador. No está soñando, realmente está dentro de la historia condenada, y eso es horrible porque ella conoce perfectamente la historia, sabe quién muere, sabe quién traiciona y sabe cómo termina todo, con un final devastador. Aquí conocemos a los Nine Soldiers, el grupo de héroes destinados a salvar el mundo. Especialmente conocemos a Luke Braveheart, el protagonista clásico, valiente, optimista, con un corazón enorme, pero Natsuko sabe algo que él desconoce. Luke está destinado a sufrir terriblemente, y mientras esta intenta procesar todo lo que ocurre, los monstruos llamados Void empiezan a atacar, y es entonces que sucede uno de los momentos más impresionantes del anime. Vemos que Natsuko empieza a dibujar desesperadamente, y aquello que dibuja termina cobrando vida, literalmente puede materializar animaciones, y es aquí que vemos que el anime empieza a mezclar diferentes estilos visuales, y gracias a eso logra salvar a varias personas, pero todos quedan impactados porque nadie entiende qué es Natsuko, ni siquiera ella. Luego empezamos a entender mejor cómo funcionan los poderes de Natsuko. Ella puede crear prácticamente cualquier cosa, armas, criaturas, objetos, defensas, todo nace de sus dibujos, pero existe una condición: mientras más complejo sea lo que crea, más agotada queda, y aquí vemos que el anime lanza uno de sus mensajes principales: crear arte duele, ya que cada vez que Natsuko dibuja algo importante, parece entregar una parte de sí misma. Mientras tanto, Luke comienza a acercarse a ella, y esta relación es muy importante, porque Luke representa todo lo que Natsuko nunca tuvo: calidez humana, empatía y optimismo. Hay escenas pequeñas pero muy importantes, momentos donde él simplemente conversa con ella, le ofrece comida y la trata como a una persona normal, lo que empieza a romper lentamente las barreras emocionales de Natsuko, porque por primera vez en muchísimo tiempo alguien se preocupa genuinamente por ella. Conforme avanza la historia, Natsuko empieza a obsesionarse con una sola idea: cambiar el final de la historia, porque ella no quiere que los personajes sufran, y aquí el anime juega muchísimo con la tensión. Cada vez que ocurre una escena conocida, Natsuko entra en pánico porque sabe exactamente lo que debería pasar, pero ahora existe un problema: su presencia está alterando la historia. Pequeños eventos comienzan a cambiar, algunos personajes sobreviven y algunas conversaciones son distintas. Es como si el mundo estuviera saliéndose lentamente del guión original, y aunque eso parece algo bueno, pronto se termina volviendo aterrador, porque el anime empieza a insinuar que el destino intenta corregirse. Mientras más cambia la historia, más violentos se vuelven los ataques de los Void, como si el propio mundo rechazara la existencia de Natsuko, y honestamente esta parte es increíble porque transforma el
el anime en una batalla entre creatividad y fatalismo. Más adelante, vemos que Natsuko seguía viendo todo como si fuera una obra de ficción, pero eso comienza a desaparecer porque los personajes empiezan a sentirse reales. Ella los ve reír, discutir, tener miedo y soñar con el futuro, por lo que lentamente entiende algo. Ellos no son simples personajes, son personas, especialmente Luke. Hay un momento muy importante donde vemos que Luke habla sobre proteger a los demás, incluso si tiene miedo, y eso impacta profundamente en Natsuko, porque ella siempre escapó emocionalmente de los demás, siempre se escondió detrás del trabajo, pero Luke no, él enfrenta sus emociones, y aquí comienza algo muy importante. Natsuko empieza a sentir, por primera vez en su vida, parece estar desarrollando sentimientos reales, cosa que la aterra porque sabe cómo termina esta historia. Después vemos que toda la situación empieza a salirse de control, los Void se vuelven mucho más agresivos, las batallas son enormes, visualmente impresionantes y caóticas, pues mientras todos luchan desesperadamente, Natsuko empieza a comprender algo aterrador: el mundo se está rompiendo, ya que alterar la historia tiene consecuencias, y mientras más intenta salvar a todos, más inestable se vuelve la realidad. Hay escenas donde literalmente parece que el escenario se descompone, como si el anime estuviera fallando, y esto es brillante, porque Senshu convierte la narrativa en parte de la amenaza. El propio guión original lucha por mantenerse intacto. Mientras tanto, Natsuko finalmente acepta algo. No quiere perder a estas personas, ya que no son personajes ficticios, ahora son importantes para ella, especialmente Luke. Después, vemos que al alterar demasiados eventos importantes de la historia original, las consecuencias finalmente comienzan a aparecer, y no son pequeñas. El mundo literalmente empieza a deformarse. Hay escenas donde el cielo se rompe, los escenarios pierden color, y la realidad parece descomponerse como una animación incompleta, lo que visualmente es impresionante, pues este anime nos muestra errores de animación, glitches y cambios de estilo para presentar que la historia está colapsando. Mientras tanto, los Nine Soldiers empiezan a sospechar de Natsuko, porque ella siempre sabe demasiado, sabe dónde aparecerán los Void, sabe cuándo ocurrirán ciertos ataques, y a veces parece conocer el futuro, principalmente Luke. Este empieza a notar que Natsuko carga con un peso enorme dentro de ella, pero en lugar de desconfiar completamente, intenta entenderla, lo que vuelve su relación todavía más fuerte. Sin embargo, ocurre algo aterrador. Los Void comienzan a cambiar. Ahora parecen reaccionar específicamente a Natsuko, como si el propio mundo quisiera eliminarla. Luego, vemos a Natsuko romperse emocionalmente, porque ya no puede soportar la culpa. Ella sabe que alteró demasiado la historia, y teme haber condenado a todos. Al rato, vemos una escena en donde Luke la encuentra sola, dibujando desesperadamente, y por primera vez, Natsuko le revela parte de la verdad. Le explica que viene de otro mundo, un mundo donde todos ellos son personajes de una historia, y aunque suena absurdo, Luke decide creerle, y honestamente, este momento es uno de los mejores del anime, porque Luke no la juzga, no le importa si viene de otro mundo, no le importa si todo ya estaba escrito. Para él, Natsuko es parte importante de sus vidas, y aquí ocurre algo muy importante. Natsuko finalmente entiende qué significa ser aceptada, no por su talento, no por su trabajo, no por ser una genio, sino simplemente por ser ella, y emocionalmente es devastador, porque durante toda su vida nunca tuvo algo así. Pero por si fuera poco, con el mundo cada vez más inestable, aparece una nueva amenaza, un Void muchísimo más poderoso que los anteriores, una entidad gigantesca. Pero aquí viene lo más interesante. El anime comienza a insinuar que los Void no son simplemente monstruos, sino que representan algo más profundo. El miedo, la desesperación, la destrucción de las historias son literalmente el vacío, la ausencia de creación, y eso conecta perfectamente con el conflicto de Natsuko, porque toda la serie trata sobre alguien que perdió la capacidad de conectar emocionalmente con su propio arte. Ahora los Void parecen alimentarse precisamente de eso, del dolor, del miedo, de las emociones negativas. Mientras tanto, vemos que las batallas se vuelven muchísimo más brutales. Natsuko dibuja constantemente para salvar a todos, pero cada vez queda más agotada. Hay momentos donde literalmente no puede ni sostener su lápiz, y aún así continúa, porque ahora tiene algo que nunca tuvo en su antigua vida: personas importantes. Y luego vemos algo completamente inesperado.
inesperado. Vemos que Natsuko acepta que se había enamorado de Luke, y aquí este anime hace algo brillante. No convierte el romance en algo exagerado o melodramático, lo presenta de forma humana, pequeños momentos, miradas y conversaciones simples. Precisamente por eso funciona tan bien, porque Natsuko nunca entendió el amor, pero ahora lo está sintiendo por primera vez, y eso también significa que está experimentando algo terrible, miedo, porque sabe perfectamente que Luke debería morir según la historia original, y esa idea comienza a destruirla emocionalmente. Y luego vemos una dura escena donde ella observa a Luke sonreír mientras internamente piensa que podría perderlo pronto, y honestamente el anime transmite esa angustia de manera increíble. Aquí ya no estamos viendo solamente una historia de fantasía, estamos viendo a alguien aprender a amar y descubrir el dolor que eso implica. De ahí vemos que todo es un caos absoluto. Los Void atacan masivamente, el mundo se desmorona, las ciudades son destruidas y la realidad empieza a literalmente romperse. Todo parece dirigirse hacia el final trágico de la película original, y aquí Natsuko toma una decisión, va a luchar contra el destino mismo, aunque eso destruya completamente la historia. Las escenas de batalla son espectaculares. Natsuko crea armas gigantes, criaturas imposibles y animaciones absurdamente creativas. Todo parece una explosión artística gigantesca, y lo mejor es que el anime utiliza diferentes estilos visuales al mismo tiempo, como si todas las formas de animación estuvieran chocando entre sí, lo que es un homenaje enorme al arte de crear anime. Mientras tanto, vemos que Luke pelea desesperadamente por proteger a Natsuko, y aquí ambos finalmente entienden algo. No importa si este mundo es ficción, sus sentimientos son reales. Después vemos que el mundo está muriendo, literalmente. Los cielos parecen fragmentados, las ciudades están destruidas y la realidad comienza a desmoronarse como si fuera una animación incompleta, y visualmente es una locura, porque este anime utiliza glitches, errores visuales y cambios de estilo para representar que la historia ya no puede sostenerse. El guión original fue alterado demasiadas veces y ahora el mundo intenta corregirse por la fuerza. Los Void aparecen por todas partes, pero esta vez no parecen simples monstruos, ahora se sienten como manifestaciones del vacío absoluto, como si fueran la representación de una historia que está perdiendo sentido. Mientras tanto, vemos que los Nine Soldiers luchan desesperadamente para proteger a las personas restantes, pero incluso ellos comienzan a perder la esperanza, porque cada vez que derrotan a un enemigo, otro aparece, y en medio de este caos, Natsuko queda paralizada, porque finalmente comprende algo terrible. Todo esto ocurrió por ella. Aquí vemos el momento más vulnerable de toda la serie. Natsuko colapsa emocionalmente, y honestamente es una dura escena, porque durante toda la historia ella intentó salvar a todos, cambiar el destino, evitar tragedias, crear un final feliz, pero ahora todo parece peor. De ahí vemos que observa el mundo destruido, mientras recuerda su vida anterior, su estudio de animación, las noches sin dormir, la presión constante, el miedo a fracasar, y poco a poco entiende algo. Toda su vida intentó controlar absolutamente todo, las historias, las escenas, las emociones, pero las emociones reales no funcionan así. No puedes controlar el dolor, no puedes evitar las pérdidas, no puedes escribir una vida perfecta, y ese es el verdadero corazón de este anime, pues nunca trató solamente de salvar un mundo fantástico, trataba de aprender a aceptar las emociones humanas, incluso las dolorosas. Y justo cuando Natsuko está completamente destruida emocionalmente, Luke aparece, y honestamente esta fue una de las mejores escenas de todo el anime, porque Luke no llega como un héroe perfecto, simplemente se sienta junto a ella y le habla, le dice que no importa si este mundo era una historia escrita, no importa si el destino ya existía, porque todo lo que vivieron juntos fue real, las risas, el miedo, las peleas, los sentimientos, todo fue real. Y aquí ocurre algo muy importante. Natsuko finalmente deja de verse como una observadora, ya no es una directora viendo personajes ficticios, ahora forma parte de la historia, y eso la cambia completamente, porque por primera vez entiende que las emociones humanas no necesitan ser perfectas para tener valor, y sinceramente ese momento golpeó muchísimo emocionalmente. Y después de aceptar finalmente sus emociones, Natsuko toma una decisión, va a crear algo completamente distinto, no una obra perfecta, no una animación técnicamente impecable,
inevitable, sino algo nacido directamente de sus sentimientos reales. Y aquí comienza la secuencia más espectacular de este último episodio. Natsuko empieza a dibujar, pero esta vez es diferente. La animación cambia completamente, los colores explotan en la pantalla, los estilos visuales se mezclan y las escenas parecen pintadas a mano. Es como si toda la imaginación de Natsuko estuviera cobrando vida al mismo tiempo. Y lo más hermoso es que ya no dibuja por obsesión, dibuja por amor, por las personas que quiere proteger, por las conexiones que finalmente logró crear. Y mientras ella dibuja, los Void comienzan a desaparecer lentamente, porque el vacío no puede existir donde hay emociones reales. Y vemos que cuando la batalla termina, el mundo comienza a estabilizarse lentamente. Pero aquí el anime hace algo muy inteligente. No presenta un final completamente feliz, porque Natsuko finalmente entiende algo fundamental. El dolor forma parte de vivir. Las despedidas, el miedo, la tristeza, todo eso también tiene valor. Y precisamente por eso las historias emocionan tanto, porque reflejan emociones humanas reales. Y de ahí vemos a Natsuko observando el mundo en silencio. Y ya no parece la misma persona del inicio. La chica fría, perfeccionista, incapaz de conectar emocionalmente, desapareció. Ahora finalmente entiende qué significa vivir realmente. Y probablemente esa sea la razón por la que el final funcionó tan bien. Porque el viaje de Natsuko nunca fue convertirse en una heroína. Fue a aprender a abrir su corazón. Y tras reescribir la historia, Natsuko desaparece volviendo a su mundo con la promesa de Luke de que la próxima vez será él quien vaya a su realidad. Después de eso, Natsuko aprendió a tratar mejor a la gente. Sus películas seguían siendo un éxito. Ya no se mostraba amargada ni descuidada, sino que ahora es todo lo contrario. Y un día, mientras volvía de casa después del trabajo, se cruza con un grupo en el que al parecer estaba Luke. Pero cuando Natsuko se da la vuelta, vemos que este anime llega a su fin. Espero que el video les haya gustado. Si fue así, suscríbete, deja tu like y activa la campanita de notificaciones. Te prometo que no vas a arrepentirte.